Bueno, y Werner Keller publicó un libro que se llama La Biblia tenía razón. Es una obra que intenta demostrar con pruebas científicas la existencia de ciertos hechos y lugares bíblicos que dan fe de lo que dice el libro más leído y traducido en la historia. En el siguiente reportaje vamos a ver algo realmente asombroso. Jesús habría nacido 7 años antes de la fecha estipulada por la historia. ¿En qué se basa? En una serie de hechos históricos, como por ejemplo la existencia de Herodes, que habría terminado su reinado antes de la fecha que la Biblia y la historia le dan al nacimiento de Jesús. Por supuesto, Herodes, como saben, es una persona o un personaje histórico muy relacionado a Jesús en su primer año de vida, porque él fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para lograr de esa manera exterminar al que llamaban rey de los judíos. En Palestina se sacan a la luz del día sitios y ciudades frecuentemente mencionados en la Biblia. En la delta del Nilo, los arqueólogos encontraron las ciudades de Pitón y Ramsés, donde los israelitas vivieron en carne propia el infierno de la esclavitud. Del Nuevo Testamento reaparecieron las magníficas construcciones de rey Herodes, y en el corazón de la antigua Jerusalén se encontró el pavimento elevado mencionado por el evangelista San Juan, en el cual Jesús estuvo ante Pilatos. Estos sorprendentes hallazgos han cambiado nuestra manera de ver la Biblia. Acontecimientos que hasta hoy en día se consideraban como leyendas piadosas adquieren un peso histórico, demostrando que la Biblia sí tenía razón. La estrella de Belén es uno de los grandes misterios que ha envuelto el nacimiento de Jesús. ¿Fue una invención de San Mateo, un hecho sobrenatural o una visión astronómica? Lo más importante es que científicos e historiadores coinciden en que, de acuerdo a los cálculos de su aparición, Jesús no habría nacido en el año 0, como muchos creen. Según San Mateo, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, unos sabios del oriente, conocidos como los 3 Reyes Magos, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Invadido de temor por la llegada de un nuevo rey, Herodes inició la persecución y ordenó a matar a los niños menores de 2 años. Historiadores y arqueólogos han cruzado fechas y coinciden en que Jesús sí existió, solo que no habría nacido en el año 0, sino más bien entre el 7 y el 6 a.C. Algunas teorías sostienen que la famosa estrella de Belén pudo haber sido un cometa, una alineación rara de planetas o una supernova. Por ejemplo, Grant Matthews, profesor de astrofísica y cosmología teórica del Departamento de Física de la Universidad Notre Dame's College of Science, asegura que el acontecimiento que cautivó a los 3 Reyes Magos fue una alineación planetaria extremadamente rara que ocurrió en el año 6 a.C. Lo que guió a los magos de Oriente a conocer a Jesús fue una alineación planetaria única, que según mis cálculos no se repetirá en 500.000 años. Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, la fecha exacta del nacimiento de Jesús se desconoce y no se encuentra registrada en la Biblia. Fue el Papa Julio I quien pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre. Finalmente, el Papa Liberio decretó este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. Desde entonces, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Lo cierto es que muchos hechos históricos que se relatan en la Biblia han sido comprobados por científicos e historiadores. Pero, ¿realmente existió Jesús? Muchas personas nos hacemos esa pregunta. Por eso no cabe sorpresa que durante el primer semestre del año Israel haya recibido 1.7 millones de turistas, siendo Jerusalén su principal atractivo.
Aquí, muchos turistas llegan seducidos para visitar los lugares en los que Jesús hizo historia y que se encuentran en los pasajes de la Biblia, como la tumba de Jesús, el Monte de los Olivos, en donde Jesús realizaba constantemente oraciones y en donde fue arrestado para su crucifixión, el jardín de Getsemaní, el huerto donde se dirigió tras la última cena, y el mar de Galilea, por donde Jesús caminó sobre el agua. Una leyenda bíblica que ganó peso histórico tras la comprobación de la comunidad científica fue la del diluvio universal y la famosa Arca de Noé. En el 2008, un equipo de arqueólogos de la organización Noah's Ark Mystery International declaró haber descubierto los restos del Arca de Noé. Los exploradores de la organización, cuya sede se encuentra en Hong Kong, hallaron ruinas de 4.800 años de antigüedad en el monte Ararat, en Turquía, a una altura de más de 3.900 metros sobre el nivel del mar, y que creen pudieran pertenecer al Arca de Noé. Según el relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios para salvar a su familia del diluvio universal. Los investigadores dijeron que la estructura de las ruinas tenía varios compartimientos con vigas de madera incluida. Además, hallaron los restos de lo que suponen fueron las paredes, las puertas, los clavos y las escaleras del barco. Las muestras fueron enviadas a Hong Kong, y tras el análisis del carbono 14 se descubrió que tenían más de 4.800 años de antigüedad. I checked some pieces because it's inside of the cave. It's something like not normal with the volcano side. It's something like. La zona del hallazgo es ubicada cerca de la frontera con Irán. Los científicos presumen que esta es solo una pequeña parte del Arca de Noé. Normally there was the earthquake area. It's the Mount Ararat. And in the history part, what we heard it's here. The ark is coming as the three pieces by the falling down from the summit to the down there. El diluvio y el Arca de Noé fueron mencionados en la Biblia, que agrupa originalmente 66 libros escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1500 años, desde 1400 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. Es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive y se estima que cada año se venden unas 60 millones de copias. La primera edición salió de la empresa del inventor alemán Johannes Gutenberg en 1455, rompiendo el récord mundial como el libro de mayor tiraje impreso en el mundo. Al principio no existía divisiones entre los capítulos y versículos, tampoco las comas, los puntos o cualquier otro orden gramatical. Las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento durante los siglos XV y XVI. En los manuscritos hebreos más temprano, la Biblia estaba dividida en versos. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas. Hoy en día la Biblia demuestra que sí tenía razón, como lo señala el libro de Werner Keller, un alemán que recopiló los descubrimientos arqueológicos que comprueban pasajes de la Biblia y que por mucho tiempo se creyó nunca existieron.